presenta, por favor. Buenos días, tardes, noches o madrugadas. Estamos en la clase 1 de estadística. Yo soy Raúl Sánchez, pero el maestro es Ejeras. Y él les va a dar la clase de estadística número 1 como repaso para todos. Y vamos a avanzar hacia unos ejercicios más objetivos para la clase 2. Sin más preámbulo, vamos a darle. Recuerda lo que dice el dicho, deja tu lo guapa. Yo voy a la guapa. Eso pato. A darle. Ok. Vamos a empezar con a definir primero lo que estudia la estadística. Lo que los que vieron esta clase el sábado pasado, pues ya más o menos sabrán, y los que no, pues es nuevo para ustedes. Pero igual tómenlo como repaso. La estadística es una rama de las matemáticas que va a estudiar la colección de datos. Como investigador, tú vas a recolectar ciertos datos y los vas a presentar. Primero los vas a organizar. Les vas a dar un orden a esos datos que recolectas. Segundo, los vas a analizar y los vas a analizar sacándole las diferentes medidas, que las medidas son 3, que ahorita las vamos a ver más adelante. Y después los vas a presentar y a interpretar los datos con las medidas que sacaste. Tienes dos opciones como datos. Hay dos tipos de datos que maneja la estadística, los cuales son: el primero, datos no agrupados. Estos datos son los que no están en una tabla. La tabla que maneja la estadística se le conoce como tabla de frecuencias, que es la tabla en donde ordenamos los datos, en donde los organizamos y les damos un orden. En este caso, estos datos no los tienen. ¿Por qué? Estos datos no manejan la tabla porque puede ser que sean muy pocos. Los datos no agrupados en la mayoría de los casos suelen ser de 2 a 50 números. Y donde manejamos más de 50 números son en los datos agrupados, que son los que están en la tabla de frecuencias, los cuales son dos tipos: el sin intervalos y con intervalos. ¿Cuál es la diferencia? En el sin intervalos manejo un número por casilla o un número por columna. Al hacer esto, son poquitos datos. Para que la tabla no quede tan larga, manejamos el intervalo. Por ejemplo, si tengo muy poquitos números del 1 al 6 y no quiero poner un número por cada fila, puedo crear un intervalo diciendo del 1 al 6 hay tantos números, ¿sí? Como está en el ejemplo de aquí de la tabla. Tengo dos números por casilla. Cuando manejo intervalos, manejo de 100 a más. Y cuando manejo sin intervalos, tengo de 50 a 100 datos aproximadamente. Las medidas que vamos a ver en estadística son 3: medidas de tendencia central, medidas de dispersión y medidas de posición. En las medidas de tendencia central tenemos 3 medidas, las cuales son media, que es el promedio de tus datos. Un ejemplo sería el promedio de cuando promedian sus calificaciones, ese es un ejemplo de media. Moda, el número que más se repite en tu lista de datos. Y la mediana, el número que parte de tu recta de datos en dos partes iguales. O sea, el número que está en medio de tu fila de datos. Las medidas de dispersión son dos: desviación estándar. La desviación estándar indica qué tan dispersos están tus datos con respecto a la media. Porque en la desviación estándar ocupamos la media para poder sacarla. Y eso se nota más que nada cuando graficamos los resultados. La desviación estándar se divide en dos, que es población y muestra. La población siempre la van a tener identificada como una F, con una R. Cuando se habla de población, se habla de todos tus datos. Todos tus datos que tengas, esa es tu población. Si tienes 100 datos, esa es tu población. Si tienes 200, 300, todos tus datos son tu población. La muestra siempre se va a identificar con una S y se habla del 50% al 99%.
La muestra no puede ser considerada como muestra cuando es menos de la mitad. No se puede. Siempre tiene que ser más de la mitad. Si yo tengo 100 datos, mi muestra tiene que ser de 50 para arriba. ¿Sí? No puede ser menor. Y el último, el rango. ¿Qué amplitud tiene tus datos? ¿Cuánto miden? Del más chico al más grande. Ajá, ¿cuál es su rango? Las siguientes son medidas de posición, las cuales aquí tenemos tres. La primera son los cuartiles. Los cuartiles dividen tu recta de datos en 4 partes iguales, por lo tanto van a existir 4 cuartiles. Estas medidas de posición nos ayudan para calcular porcentajes en los datos. Y como tus datos son el 100%, los cuartiles los van a dividir entre 4. Si viene entre 4 es 25. Por eso el cuartil número 1 tiene el valor 25%. O sea que cuando vayamos a sacar el 25%, tenemos que sacarlo por cuartil. Después el cuartil 2 es el 50%, porque sumamos 25 más 25 es 50. El cuartil 3 es el 75 y cuartil 4 es el 100%. ¿Ah? El segundo, que son los deciles, ellos dividen tus datos en 10 partes iguales. O sea que por cada decil va a ir en 10 en 10. Decil 1, 10%, decil 2, 20%, decil 3, 30%, así hasta llegar al 100. O sea que hay 10 deciles. Ajá. Y por último, los percentiles, que divide tu recta de datos en 100 partes iguales. O sea que ellos van en uno en uno. 1, 2, 3, 4, hasta llegar al 100. ¿Sí? O sea que hay 100 percentiles. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿Seguros? ¿No o sí? O sea, ¿no estás seguro? ¿O sí? Ah, ok. Entonces, vamos a... Tenemos este primer ejercicio de datos no agrupados. Tenemos del 5 a 50 y tenemos esta n. Esta n, en cualquier ejercicio que se tope en esta n quiere decir... ¿Qué quiere decir? Los que estuvieron el sábado pasado, ¿qué significa esta n? ¿Total de qué? Total de datos. ¿Sí? O sea, que en este ejercicio tenemos 40. O sea que tenemos 40 números. Del 5 al 50 tenemos 40 números. Ajá. El ejercicio nos pide sacar las medidas que son media, mediana, moda, desviación estándar por población, por muestra, el rango, el 5, el 90 y el 75%. Ajá. Nos pide sacar esas 9 medidas. Antes de iniciar el ejercicio, deben de fijarse que los datos estén ordenados de menor a mayor cuando son no agrupados. Cuando están en la tabla ya te los van a dar ordenados, pero cuando estén así no agrupados, tienen que fijarse que estén de menor a mayor, porque si están en desorden, el resultado les va a salir mal, ¿sí? Porque cuando sacamos las medidas tenemos que ubicarlas, algunas, no todas, en los datos. Y si están mal ubicados, pues el resultado va a estar mal. Por eso es que están ordenados de menor a mayor o viceversa, de mayor a menor. ¿Sí? Si ya están ordenados, pues pasamos a calcular las medidas. Ahí está. Tengo que agarrar el micrófono. Escuche, bueno. El problema es a ver si se vamos a calcular primero. Vamos a calcular primero la media. ¿Cómo se calculaba la media? ¿Alguien se acuerda de la fórmula de los que estuvieron el sábado pasado?
¿Cómo más se dividía? No, ¿Sumatoria de qué? la moda. No, la media. Ah, la media. Era la sumatoria de todo dividido entre el número total de datos, ¿no? La sumatoria de datos dividida entre El número de datos. n. Entonces lo vamos a dividir entre 40. Ahora, ¿por qué me insultas? ¿Yo qué te hice? No, pero Ok, entonces vamos a sumar todos. Ajá. Alguien que traiga una calculadora, si en el celular o en la mano. O sea, No, que me ayude a sumar todos. Mi vieja me la robó. cállate, güey. ¿1100 qué? 95. Me la robó, güey. 95. Entonces, cuando sumamos Hola, todos, del 5 al 50, ahora las vamos a dividir entre 40. ¿Cuánto es? 29,87. 9.87. Y aquí tengo mi medio. Ajá. ¿Dudas? No. ¿No? Dudas. No, bien, Ok. La siguiente es la moda. La moda es el número que más se repite. ¿Cuál es el número más repetitivo que tengo en mis datos? 25. ¿El 25? 4, 5, 6, 25. ¿25 o 35? 20, ay, no, 35. 35. 1, 2, 3, 4, Sí, 35. 5, 6, 7. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Sí, el 35. 35. 35, ok. Entonces el 35 es mi moda. ¿Qué pasaría si yo tengo dos modas? Se ponen las Ponen dos. las dos. Te ponen las dos. Si tengo tres, te ponen las tres. Si todos mis datos se repiten igual, pues la moda son todos. Ajá. No sumo, no hago nada. ¿Sí? Pongo todos mis datos y esa es la respuesta de la moda. ¿Sí? ¿Dudas con la moda? No. La que sigue, la mediana. ¿Cuál era la fórmula de la mediana? N entre 2. ¿Sí? O sea que sería 40 entre 2. Queda 20. Cuando yo saco mi mediana, ojo aquí, y no se confundan. Este 20 que yo saqué aquí no se considera mi resultado final. Este 20 que yo saqué aquí ¿Por qué se tiene que cierta fórmula? es una posición. Este 20 que yo tengo aquí lo voy a posicionar en mis datos. Por eso les dije que estuvieran ordenados de menor a mayor. Porque voy a buscar el número que esté ubicado La posición en 20. la posición 20. Ajá. 1, 2, 3, 4. Hay dos reglas. Hay dos reglas con la n, en este caso de la mediana. Cuando n es par, voy a tener dos medianas. H. Los dos. Cuando n es impar, yo voy a tener nada más una. ¿Sí? En este caso, n que es par o impar. Par. Voy a tener dos medianas. Primero, cuando yo tengo dos medianas, cuando n sea par, al número voy a restar 1. Esto me va a dar 19. Y cuando esto pase, cuando sean dos medianas, las voy a sumar. Las sumo y las divido entre 2. ¿Tengo 19?
No, estos no. Sino cuando los dos números que agarre aquí. ¿Sí? La definición de la mediana, ¿qué dice? Ah, ok, El ok. número que parte de tu recta de datos en dos partes iguales. O sea que debo de tener 19 números desde el inicio hasta el final, lugar que es 19. el 30. Ajá. Y después menos 1 y da otra vez el 30. ¿O cómo? Cuenta 19 números de 5 Sí, es al 30, el 30 en D. ¿Cuál 30? En la columna. En D. En la columna. ¿Ese? Sí. No, el otro. Porque es el Ah. 20. Es el 19. Ese es 19. Sí, unos cuantos. Sí, ese es el 19. El 30 Ok. de la derecha es el 20. Pongo el- Sí, acá. Este es el lugar 19. Ahora, cuento 19 del 50 para acá. Para atrás. Para atrás. Ajá. 1, 2, 3, 4. 35 en la columna. Sí, es. 20, ¿no? 19. Ah, sí, 19. Ok. Entonces, estos dos números que me quedaron aquí, en medio de los 19, van a ser mis dos medianas que voy a encontrar. ¿Sí? Porque cuando n es par, yo tengo dos medianas, que son los 230. Ajá. ¿Y qué voy a hacer? Los voy a sumar. 30 más 30, 60. Entre 2, vuelve a ser 30. Entonces, mi mediana es 30. ¿Sí? ¿Dudas o los revolví? ¿No? ¿Acá? ¿Todo bien? ¿Sí? Ok. Dijimos que la moda era ¿qué? 35 y la media 29. Ok. Seguimos con la desviación estándar. ¿Se acuerdan de la fórmula de la desviación estándar? No. Toma la foto del pizarrón antes. Voy a borrar. O anótenlo. Sí, que le tomo foto. No, yo la tengo en el celular. Yo la había tomado foto. Sí, pues la borro. No, pero ese ejercicio no es el de sábado. Ah, es otro. Sí. No. Regáñelo, regáñelo. Cállate. ¿Listo? Sí. ¿Ya todos anotaron a tomar foto? Sí. Alguien que me diga la fórmula de elevación estándar, quien estuvo el sábado pasado, que se acuerde. Ah, ese es el romano. Por estoy buscando, güey. Sí, sí, sí. No, 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 güey. No, este tampoco, güey. ¿No? Espere. Aguánteme 10 minutos. Tiene que no. 10 minutos. ¿Y a poco sí? ¿A poco sí, verdad? Y te gusta el video por nuestra culpa. ¿Cómo se llama la fórmula? Desviación estándar. No lo vas a encontrar. Dios mío. Bueno, la fórmula es Pero no somos los únicos en la clase. la raíz cuadrada Ah, sí, de es cierto, sí, es cierto. He dicho, ahorita me acordé.
La raíz La cuadrada raíz de cuadrada de esta cosa. dato menos la media Ajá, entre... elevado al cuadrado por las veces que se repite entre n. Ah, cierto, ya me acordé. Sí. Mira, aquí yo la tenía. ¿Tú me la acuerdas? Esta es cuando estamos hablando de población. ¿Cuál es la diferencia si yo hablo de muestra? Que está al revés, ¿no? No, Se le resta al número de datos. exacto. Se le resta. Lo de arriba es igual, Pues bien, vamos. pero lo que cambia es la n de abajo, que es n menos 1. ¿Sí? Eso es lo único que cambia de nuestra población. Ok. Lo que está arriba, lo que dice dato menos media al cuadrado por las veces que se repite, lo tenemos que hacer por cada dato que tenemos. ¿Sí? O sea que lo vamos a hacer con el 5, con el 10, con el 15, con el 20, 25, 30, 35 y 40. Y 45 y 50. Entonces quedaría como 5 menos 29.87. Esto lo elevo al cuadrado y lo multiplico por las veces que se repite el 5, que son 3. Ay, güey. Sí. ¿Cuánto da? 6.81. Yo no rayé. Me metí para que no vea. 501.81. 6.81. Luego, 10 menos 29.87 elevado al cuadrado por 2. 4. Luego, con el 15, Vamos a ver. 1, 15 2, menos 3, 29.87 elevado al cuadrado por 3. ¿Cuánto? 3.4. 4.07. 4.07. Ajá. Luego el 20. 20 20 por 3. No, 20 menos 29.87 cuadrado elevado al por. cuadrado por Ah, pero 3. ya estoy haciendo control y raíz. No, o sea, es sin la raíz. Ah, no, pues está mal. Ah, Es que lo estoy haciendo directo en la calculadora. no. No lo dividas ni tampoco le saques raíz. No, nada más esto. Ah, serás idiota. Ey. Tengo un reporte. Un reporte. 5 menos Chucho. 29.87. No manches, El Chucho. de 5 es 5. Del 5 en el 5 es cuánto? Del 5. Del Ah. 5 es 1855. 855.5. 55. Ok. 30 A ver, del 10. 7 elevado al 10 igual a 25. A ver, yo voy del 20. 3 de 15. 20. 29. Al cuadrado. Por 3. ¿Hay que hacerlo con todo? Ah, canijo. No, es que no sé, me da menos 2656. Ah, no, pues está bien, está mal. Del 10 que es con la fórmula completa es 784.89.63. Estamos no tomen en cuenta la raíz ni la división, nada más lo de arriba, que es la resta elevado al cuadrado por las veces que se repite. Entonces lo del 5 por 3. Ah, La del 20. No, la del 5 está bien. o sí, o... Es que se está diciendo que solo se va a multiplicar lo que es dato menos medio elevado al 2 por las veces que se repite. Vamos sacando Y la le de está arriba, la de abajo. todavía dividiendo por el número de datos y está sacando raíz. No, tal cual así. No, Bueno. Chino. No sé, yo quería tal cual, mira aquí lo tengo así, tal cual. Sin literal, sin la raíz cuadrada, y me da eso. Mira, yo hice desde 20. Pero, no quiero. No me pienso que era más.
¿Qué es 142 qué? El de 25, 142.30. En el, 30. en el 20, en el 20, El de 10, 189.3. en el 20 es 292.25. ¿Cuánto es? 3. Sí, 3. 292. El 15 es 673.35. ¿Punto qué? Falta lo del 5, ¿verdad? 35. ¿El 5? ¿Cuánto era? 5 menos 90 99.87, 29.87 Está al cuadrado por 3, 1855. 1855.55 ¿Sí? y 30 menos 29.87 al cuadrado por 3, 0.05. 35. 35, ¿cuántas veces se repite? 7 es 184.21. Efectivamente, ¿cómo está, compañero? 40, ahora yo hago el de 40, 45. De 40 es 410.46. 45 es 1, 2, 3, 4. 10.46. ¿Ah? 40 y 40. El de 45 es 915.66. ¿Ah? 50 es 1620.86. Ok. ¿Y la suma de todos? ¿La suma de todos? Sí, somos los 18. Después de que lo hacemos por cada dato, 15, 10, 15, 25, 30, 35. Este es el del 40, 45 y 50. Más que ya no lo alcancé a anotar. Después lo sumamos todos y nos da 6.834. Ah, No mames, 4 minutos para llegar. después lo voy a dividir entre 40 a 74. Después lo divido entre 40, ¿cuánto nos da? 161.85 y ya al final le saco la raíz. ¿Cuánto es? Raíz de 13.10. Esta es mi población en desviación estándar. Esta es mi desviación estándar en población. ¿Sí? la de hasta arriba. A ver, Se le cae el micro. sí. Con chucho. Si lo saco por muestra, como la muestra es lo mismo lo de arriba, ya no lo hacemos dos veces, sino que tomo el final, que es 6.864.33, pero lo divido entre 39, porque le resto 1, ¿sí? No, no es lo mismo. 40 menos 1, 39, que nos da 176. ¿Por qué? 26. Y esto le saco raíz, ¿cuánto nos da? 7. Y esta es mi muestra. Y acá es mi simulación. ¿Sí? ¿Dudas con la desviación estándar? No. ¿Seguros? Ok, pero primero sacan todos. Primero sacan la parte de arriba y luego la de abajo. O sea, Sí, con todos tus datos haces la parte de arriba. vamos a tomar. Entonces, por población es 13.10. Por muestra es 13.27. Ahí está. Listo. ¿Con dudas? No. ¿No? El rango. Tómale foto aquí. ¿De la película? Pendejo. ¿No? Sumé todos los resultados. ¿Qué limpa? Me da 6.834.33.
lo divido entre n, que es 40, o entre 39, dependiendo si es población o muestra, entre 40 o entre 39, y el resultado le saco raíz, y ya acabé. ¿Sí? Sí, ya es todo. ¿Otra duda? ¿No? ¿Sí quedó claro todo? ¿Sí? Ok. ¿Puedo borrar? Números que están arriba de 1874. ¿Cuál? Están arriba de... ¿Esos? No, arriba. ¿Estos? No sé por qué sí, te quiero Ah, cambiar. este es del 40. Es que como ya no lo alcancé a anotar acá, este es 40, 45 y 50. ¿Sí? ¿Otra duda? ¿No? ¿Puedo borrar? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ya no puedo. Todo bien. ¿De qué te ríes? Cállate. Yo por dos. Porque participó mucho. Pero... Los más participativos. Ya no porque nosotros ya le tocó. Luego, sigue rango. Rango es dato mayor menos dato menor. O sea que voy a agarrar el dato más grande que tengo, que es 50 menos menos 5 Ah, es 35. Ay, 35. ¿sí? Sí. Y ya acabé. Ese es mi rango. ¿Sí? Ya. Ajá. Está muy bien. Ay. Es de la ¿Dudas película. con el rango? ¿No? Vamos a hacer este dato más grande con el chico. ¿Sí? Re menor y Ahora, re mayor. tenemos tres porcentajes, que es 5, 90 y 75. ¿Cómo se llaman las tres medidas que les dije para los porcentajes? Centiles, percentiles y porcen, no sé qué. Percentiles es una. Percentiles es de una. Centiles, percentiles y no sé. Luego seguía. ¿No? Decil, cuartil y Decil. percentil. Ándale. Ajá. Deciles de 10, cuartiles de no sé qué. Entonces, si tomamos en cuenta las medidas que les di, si tomo en cuenta las medidas que les dije, cuartil, decil, percentil, ¿dónde están ubicados esos porcentajes? De 5 en percentil, el 90 en decil y el 35 en cuartil. ¿Qué? Ah, bueno. ¿Qué? ¿Cómo? Oye, no. ¿El 5 en dónde? No. En percentil, En percentil. luego El 90 en en deciles. decil y el cuartiles. Este en deciles y este en cuartiles. Simón. La fórmula de percentiles es K por N entre 100. La fórmula de deciles es K por N entre 10. Y la de los cuartiles es K por N entre Entre 4. ¿Cómo que en ese video? Sí, pues. Puerto México no fue pena, güey. Luego, entonces, K, el lugar en donde están ubicados. ¿En qué número estaba ubicado el 5% en percentil? En el primero. Ah, no, en el 5, en el 5, perdón. En el 5 por N, que N es 40, entre 100, 2. que sería 40 por 5, 200, entre 100, que sería 2. Este 2
igual que en la mediana, lo voy a ubicar. ¿Cuál es el número que está en la posición número 2? El 5. El 5. 3B. ¿Sí? Este 5 que tengo aquí es mi resultado. ¿Sí? De 5%. Ajá, del 5%. Mi 5% es el 5 que está ahí. Ajá. ¿Sí? Ok. ¿Dudas? No. No estoy seguro. ¿No? No. Ok. K, ¿qué decir es el 90%? El 9, pero 9. si da decimal. Si da decimal, Ah, no, espérame. Ah, no da decimal, olvidar. si es menor o igual a 5, se queda igual. Si es mayor o igual a 0.6, se redondea al que sigue. ¿Sí? Ok, no, perdón. La corrija. Entonces, 9 por 40 entre 10, ¿cuánto nos da? 36. ¿Ya con la división y todo? 6. Entonces voy a ubicar el lugar 36. ¿Cuál es? El último, 45. En 7D. Entonces, 45 está ahí. Luego, 75. ¿Qué lugar es el cuartil en el 75? El 3. 3 por 40 entre 4, ¿cuánto es? 30. ¿Cuál es el lugar 30? ¿Este? Y el 75% es 40, ¿sí? Y esos son mis resultados. ¿Sí? ¿Dudas? Sí. ¿Seguros? Sí, sí, sí. ¿Cómo sabes dónde está el 75% ubicado? Pues porque te puedo. Porque Ya te entendí. ¿te acuerdas que en el Word dice que C3 es igual a 75%? Sí. Este 3, este es, Ok. ¿sí? Ajá. Sí. Cada letra tiene un numerito que es el que va en K. Ok. ¿Otra duda? ¿No? Ok. Para el otro sábado me van a traer este ejercicio, nomás que no se ve. Ahí lo paso. Estos datos son con decimales, esa es la única diferencia, que no son enteros, sino que son decimales. Estos datos no están ordenados, por lo tanto los van a tener que ordenar de menor a mayor y sacar las medidas que son media, mediana, moda, desviación estándar por población y muestra, rango, C2, D6 y P85, ¿sí? En lugar de porcentajes, ya les doy la letra con el número. Ajá. ¿Sí? No, pues tómale foto. Ay, no, pues sí, así que fácil, ¿no? Sí. No, háganlo a mano. Mano. Qué bonito. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Seguros? ¿Dudas con la tarea? No, tampoco. ¿No? Si no la hago, ¿qué Ni que ver una película. pasa si no la hago? Ay, se andan mandando. No. ¿Qué? ¿En Facebook? ¿Hay todo? Sí. Recuerda lo que dice el dicho, déjate lo guapa. Yo voy a... Eso para todo.